Mi nombre es Estefanía Yasmín Mera Torres, estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, de la especialidad de Educación Inicial. El día de hoy les voy a hablar sobre el resumen de la obra Matar a un ruiseñor de Harper Lee. El capítulo nos habla cómo Scout cuenta cómo su hermano se dobló el brazo. También nos dice que la posición que tienen las familias están basadas con el tiempo que han estado conectadas con la ciudad. También nos dice que el legado de la familia Finch se basa a un comerciante de pieles, el cual huyó de Inglaterra. Y también nos dice que Simon Finch se estableció en una granja en la cual apoyó al padre de Scout. También nos menciona que cuando él tenía 2 años su madre murió y que él, Atticus y su hermano Jen viven junto con su niñera Calpurnia. Scout también nos escribe que el pueblo era un pueblo doméstico, lento, debido a la depresión que había. No había dinero, no había ni a dónde ir ni a dónde comprar. También nos menciona que Dill se muda al lado de la casa de su tía. Y luego nos dice que luego nos dicen que van a la casa de su vecino misterioso, ya que él no había salido durante mucho tiempo, no había sido visto durante mucho tiempo, y el cual, ya que cuando él era adolescente, su padre le había encerrado y él le había apuñalado con una tijera. En el segundo capítulo nos menciona a Dill que deja Macon para irse al pueblo Meridian. Y también nos menciona que Scout se siente muy feliz ya que se iba a la escuela, pero ella cuando llega se da cuenta que su maestra es mala con los niños. Luego Scout se va y se queja con su hermano Jen, y él le dice que solamente la maestra está aplicando un nuevo método de enseñanza. Scout y la señorita Caroline se llevan mal por la tarde, ya que uno de sus compañeros no había llevado almuerzo. Entonces esta le ofrece 25 centavos para comprarse algo de comer y le dice que puede devolverlo al día siguiente, el cual nunca podrá devolverlo porque la familia de Walter es muy pobre y no tienen dinero para pagarle. Y Scout quiere explicar esto a la maestra, pero ella no le entiende y le golpea en las manos con una regla. En el capítulo 3 nos menciona que Scout se pelea con Walter por meterlo en problemas, pero Jem le interviene y le invita a Walter a cenar. Mientras ellos comen, Scout le critica a Walter por mezclar la carne con melaza. Y en eso Calpurnia le llama y la abofetea y le dice que sea buena anfitriona. También nos menciona cómo la maestra se asusta al ver un insecto en el cabello de uno de los alumnos, que era de Burris Ewell. Luego Atticus habla con Scout y ella le dice que no quiere irse más a la escuela. Y él le dice que la ley exige que ella vaya a la escuela. Entonces se ponen a leer para consolarla. En el capítulo 4 nos menciona cómo Scout se siente aburrida, ya que el plan de estudios avanza lento. Y ella es la que rinde por encima de su nivel. Luego nos cuenta cómo un día pasa por la casa de Radley y nos dice que ella ve que hay un papel aluminio y en el nudo hay un nudo en uno de los árboles. Entonces
Ella llega al nudo y ve que hay 2 piezas de chicle. Ella se pone a masticarlas y todo eso le cuenta a su hermano Jen, y él, asustado, le dice que escupa eso. Luego, el último día de clases, encuentra 2 centavos viejos en el mismo nudo donde encontró las 2 piezas de chicle. Cuando llega el verano, Dil regresa a Maycomb y los niños comienzan su juego. Ellos primero comienzan a jugar rodando en una llanta vieja. Luego se ponen a jugar imitando la vida de Boo Radley. Cuando Atticus les pregunta si ese juego tiene que ver con Radley, Jen les miente y les dice que dejen de jugar. El capítulo 7 nos menciona que Scout regresa a la escuela, la cual para ella sigue siendo aburrida. Luego su hermano Jem le cuenta un detalle, que cuando fue a recuperar sus pantalones, él lo encontró doblados y cosidos. Y él sugiere que alguien tiene la intención de protegerlos. Llegan a casa y encuentran otro regalo, que era un cordel gris. Ellos lo dejan ahí durante días y al ver que nadie lo coge, se lo llevan. En otoño vuelven a encontrar otros regalos, que eran 2 figuras de jabón que se parecían a Scott y a Jem. Y después aparecieron otros regalos más, que fueron chicles y un reloj de bolsillo. Luego los niños dejan una nota en el hueco del árbol para agradecer a la persona que le dejan los regalos, ellos asumiendo que era Bud Riley. Luego ellos se dan cuenta de que el hueco del árbol está cerrado y ellos le preguntan al hermano de Boo y él les dice que él lo cerró porque el árbol estaba enfermo. El capítulo 8 nos menciona que en Maycomb cae nieve, lo cual no era tan habitual. Entonces la escuela se cierra y Jen y Scout empiezan a jugar con la nieve y hacen un muñeco. Esa noche hubo una tragedia donde la casa de Maudie se incendia y Atticus despierta a los niños y les dice que se mantengan a una distancia segura. Durante ese caos, Atticus y Calpurnia intentan salvar algunos muebles de la casa, y en eso, mientras que los niños observan, ellos sienten que alguien les pone una manta encima de los hombros. Cuando el incendio ya fue controlado, Atticus le pregunta a los niños de dónde sacaron ese manto, y ellos, asustados y sorprendidos, le dicen que no se habían movido de ese lugar. Entonces Atticus llega a la conclusión de que Bud Riley había salido de su casa y en el acto de bondad había cubierto a los niños, ¿no?, sin que ellos se percataran. En el capítulo 9 nos menciona que Scout casi se pelea con un compañero de clase, ya que él usó un insulto racial. Y también nos dice que Atticus defiende a Robinson, ya que él es acusado de abusar de una mujer blanca, y le dice que su caso probablemente no gane. En Navidad, la familia Finch viaja a la hacienda familiar para visitar al hermano de Atticus. Scout detesta las visitas familiares, y en especial de su tía Alexandra. Durante la cena, Scout detesta a Francis y trata de evitarlo. Pero él la provoca llamando a Atticus amigo de los negros, ya que él estaba ayudando en el caso de Robinson. Y ante eso, Scout
le golpea a Francis en la boca. El tío habla con Atticus y él les dice que ellos tienen que aprender a lidiar con el racismo del pueblo. En el capítulo 10 nos menciona cómo Jen se siente avergonzado de Atticus, a diferencia de otros padres de otros niños, ¿no? Un día Atticus le dice a los niños que está bien matar a los arrendajos pájaros carpinteros, pero que es un pecado matar a un ruiseñor. Y Maudie les explica que los ruiseñores solo hacen música y que no causan daño. Mientras estaban jugando, los niños ven a un perro que actuaba de manera extraña. El perro tenía rabia. Entonces Atticus le dispara, ya que él tenía buena habilidad y era muy buen tirador. Los niños se sienten orgullosos de ver a su padre, ¿no? Ya que él decidió no presumir su habilidad. Entonces, ya que por la verdadera valentía reside en la mente, más no en la fuerza física o en la de una arma. En el capítulo 11, aquí nos menciona cómo su vecina, una anciana, que vive cerca de ellos, cada vez que ellos pasan les insultaba. Especialmente insultaba a Atticus, ya que él estaba defendiendo el caso de Robinson, el hombre negro. Cuando Jen y Scout van de camino a casa, la señora les insulta de nuevo. Entonces Jen pierde el control, agarra el bastón de Scout y le destruye todas las flores. Atticus se entera de lo sucedido y le ordena a Jen que se vaya y se disculpara con la señora. La señora DeVos le pone una condición, que tenía todos los días que leerle en voz alta durante un mes. Cuando Jens cumple su castigo, la anciana muere y Atticus le explica eso, que fue a causa de la morfina. Entonces, que su castigo era hacerlo leer para que ella superara esa adicción antes de morir. En el capítulo 12 nos menciona que Jen se vuelve más distante, reservado e irritable, y le ordena a Scout que se comporte como una Atticus se ausenta por 2 semanas viajando a la ciudad para ver asuntos legislativos, y entonces durante su ausencia Calpurnia se queda al cuidado de los niños. Luego Calpurnia decide llevar a Scout y a Jen a la iglesia. Era la primera vez que ellos asistían a un servicio en la comunidad negra. Durante la llegada de los niños blancos provoca una reacción donde Lula confronta a Calpurnia por llevar a los niños a su iglesia. Durante el servicio, los niños notan una diferencia en la realización del culto. Luego empiezan la colecta hasta alcanzar los $10, ya que eso iba destinado para ayudar a la esposa de Tom Robinson, quien no podía encontrar trabajo debido al estigma social. En el capítulo 13 nos menciona cómo la tía Alexandra se instala en la casa de Atticus, con la misión de proporcionar una influencia femenina adecuada, especialmente a Scout. Luego la tía Alexandra intenta que Atticus les cuente a sus hijos, a Jen y Scout, sobre la historia familiar. Atticus, aunque incómodo por la superioridad
él intenta seguir las instrucciones de su hermana. En el capítulo 14 nos menciona que la tía Alexandra se siente frustrada con Scout y le dice a Atticus que debería de despedir a Calpurnia, ya que no era necesaria y que estaba dando una mala influencia a los niños, al exponerle a los asuntos de la comunidad negra. Atticus ante esto se niega y defiende a Calpurnia afirmando que ella es como una madre para los niños y que han aprendido más de ella que de cualquier otra persona. Luego Scout y Jan se pelean y Jan le dice que a Scout le dice que deje de irritar a la tía Alexandra y que empiece a respetar también a Atticus, ya que él estaba pasando por un momento difícil en el juicio. En el capítulo 15 nos menciona a un grupo de hombres de Mycone que se reúnen para advertir sobre el caso, sobre el posible traslado de Robinson a la cárcel del condado. Luego Atticus se fue a la cárcel y los niños se acercaron a él a pesar de que él le haya ordenado que ellos se fueran a casa. Después aparecieron 4 coches llenos de hombres y todos empezaron a rodearlos a él. Y Jen, por proteger a su padre, se niega y no obedece ante la orden de irse a casa. Scout interviene ya que él había reconocido a uno de los hombres, era el padre de Walter, su compañero de clase. Y él, con su inocencia y cortesía, comienza a hablarle sobre su hijo. Él, al ver que es tratado como una persona y no como parte de la turba, le dice a los otros hombres que se alejen. En el capítulo 16 nos habla sobre la tía Alexandra que teme que el incidente con la turba dañe la reputación familiar. Jen y Squad y Bill se dirigen al centro del pueblo y observan que el juicio ha traído una gran multitud de personas al condado. Y en el camino de la corte los niños ven al señor Raymond con un hombre blanco, ordenado, adinerado y que siempre está sentado con personas negras. En el capítulo 17 aquí nos menciona que el juicio comienza y que los niños se sientan en los asientos que están reservados para los ciudadanos negros. El primer testigo en salir es el sheriff del condado. Él menciona que él encontró a la joven golpeada en la parte derecha de su cara. Atticus interviene y le pide al sheriff que describa detalladamente la casa de los Edwell. Luego llamaron al segundo testigo y era el padre de la víctima, Robert Edwell. Él era un hombre grosero, borracho, arrogante, y él menciona que cuando regresó a casa vio a Maya golpeada y dice que vio a Tom Robinson huir y llamó al sheriff. Atticus le pide que escriba su nombre en un papel y se da cuenta que él es zurdo y de ahí saca sus conclusiones. Y ante eso Atticus dice que Bob Edwell fue quien golpeó a la víctima, ya que las heridas están al lado derecho de la cara. En el capítulo 18 nos menciona que Mayela se muestra nerviosa y asustada y ella repite la misma versión de su padre, que ella afirma que le pidió a Tom Robinson que entrara al patio y que
que rompiera una cómoda y que ahí fue donde él le agredió y le golpeó. Atticus empieza a interrogarle y le pregunta que quién la golpeó y sobre su vida social. En el capítulo 19 nos menciona el testimonio de Tom Robinson. Él sube al estrado y jura decir la verdad. Él se presenta calmado y contradice la versión de Mayela y de su padre. Él empieza a decir que fue Mayela la que le abrazó y le pidió que la besaran y él quería apartarse de ella y ella le comienza a decir que su padre le maltrataba, pero que él no tenía que saber nada de eso. Y Tom intenta escapar, pero Bot Edwell apareció en la ventana insultando a Maya y él asustado sale corriendo. Más adelante, Dill, Jem y Scout se ponen a llorar por la injusticia, ¿no? Por la crueldad con la que el juez interrogó a Tom Robinson. En el capítulo 20 nos habla sobre Jen y Scout que se encuentran con el señor Raymond afuera del Palacio de Justicia. El señor Raymond les ofreció lo que estaba bebiendo en la bolsa de cartón y los niños sorprendidos porque pensaban que era whisky, pero en realidad lo que había dentro era Coca-Cola. Él les comienza a decir que él finge estar ebrio para que les dé una razón a la gente sobre su estilo de vida. Él también le dice a Squat que a medida que él crezca, las decisiones sociales serán más difíciles de soportar. Luego en el capítulo 21 nos dice que después de un alegato final de Atticus y los niños esperan y la multitud esperan que el jurado regrese de las deliberaciones, ¿no? Y mientras esperan, Atticus sale de la sala y regresa una hora más tarde. La tía Alessandra le envía una nota a Atticus, en el cual el juez Taylor lo lee. Y ella ve que ninguno de los miembros del jurado miran a Tom Robinson. Entonces, mientras ellos caminan hacia el estrado, el juez Taylor pregunta al capataz. El juez Taylor pregunta al capataz del jurado si tuvo algún veredicto. Y el capataz entrega el papel al juez y él lee culpable de los 3 cargos. El capítulo 22 nos muestra que Jen está devastado por el veredicto que se dio, llora, sintiendo una profunda indignación. Y Atticus intenta consolarlo recordándole que hicieron lo mejor que pudieron. Al día siguiente, Jen, Squat y Atticus descubrieron que la comunidad negra había dejado gran cantidad de comida en la puerta de su casa como muestra de agradecimiento. La tía Alexandra le intenta consolar también a Atticus y también muestra su preocupación a la que él se expone, ¿no? Pero Atticus le dice que él va a seguir luchando. En el capítulo 23, aquí nos muestra que Atticus y Jen discuten por el veredicto de culpabilidad de Tom Robinson. Jen se muestra enfadado y dolido por la injusticia, y Atticus le explica que cuando se trata de las palabras de un hombre blanco y de un hombre negro, el que siempre gana es el hombre blanco. Por otro lado, la tía Alexandra se muestra preocupada por las amenazas de Bot Edwell y le dice que a Atticus que tome sus precauciones
él, aunque comprende la situación, siempre mantiene la calma. Luego, más adelante, Atticus le dice a los niños que Tom Robinson intentó escapar de la cárcel y los guardias le dispararon. En el capítulo 24 nos muestra que Squad se ve obligada a asistir a una reunión de mujeres de la iglesia. La reunión se celebraba en la casa de los Finch, donde estaba lleno de señoras chismosas y Squad siempre se sentía incómoda con las conversaciones de las señoras. Luego Atticus le da la noticia a Alessandra y ella se muestra calmada y Atticus le pide, y en eso Atticus le pide a Calpurnia que le acompañe a darle la noticia sobre la muerte de su esposo a Helen Robinson. En el capítulo 25 nos habla que Atticus y Calpurnia fueron a darle la noticia a Helen Robinson y también les acompañaba hasta mitad de camino Jem y Dill, que cuando le dieron la noticia a Helen Robinson, ella se desmayó de la pena, y también la noticia de la muerte de Tom Robinson se había convertido en la noticia principal de Mycott, donde algunos decían que así Tom afirmaba su culpabilidad, ya que él intentó darse a la fuga. Luego el periódico, que está dirigido por Etherwall, escribe ¿no?, donde compara la muerte de Tom con la matanza sin sentido de un ruiseñor. En el capítulo 26 nos menciona que ya con el verano terminado, Jen y Scott vuelven a la escuela. Jen vuelve a la secundaria y Scott al tercer grado. Scott reflexiona sobre el caso de Tom Robinson y sobre Bud Radley. La maestra en el aula imparte la lección sobre la democracia y el prejuicio. Squad recuerda que haber escuchado hablar con su tía Alexandra, que había dicho que ya era hora que darles una lección a los negros de Mycott. Esta contradicción de su maestra confunde a Squad y le cuenta a su hermano Jem. En el capítulo 27 nos menciona que se reporta que Bud Edwell es despedido de su trabajo después de unos días de conseguirlo. Edwell culpa a Atticus diciendo que él le había quitado el trabajo, ¿no? Luego, una noche de domingo, intentan entrar silenciosamente a la casa del juez Taylor, que estaba leyendo en el salón. Él no vio al intruso. También nos menciona en este capítulo que cómo Helen Robinson tenía que pasar cerca de la casa de Edwell para ir a trabajar, y él la perseguía, la acosaba verbalmente y la insultaba y la amenazaba. El señor Lynn Díaz se da cuenta de esas amenazas y decide ir a confrontarlo. Y lo amenaza diciéndole que le va a llevar a la corte si no dejaba de acosar a Helen. El capítulo 28 nos habla que Squad está disfrazada para el desfile de su escuela y es acompañada por su hermano Jem. Squad se distrae y pierde la señal de su entrada al desfile y esta se siente avergonzada, que espera que todos se vayan para que ella recién salga. Jen y Squad deciden tomar un atajo para regresar a casa. Mientras caminan, escuchan unos pasos
y luego les empiezan a atacar. Jen grita y comienza a golpearlo, comienza a luchar violentamente. Cuando Squad logra salirse del traje, de su disfraz, tropieza con un hombre que ya estaba tendido en el suelo. Squad regresa a casa y le relata todo lo sucedido a Atticus. En el capítulo 29, aquí nos menciona que Squad le cuenta todo lo sucedido al Sherry, ¿no? Y el Sherry revela a Squad que el destino de Bud Edwell, que Bud Edwell atacó a los niños y que él fue encontrado muerto en el sitio del lugar. Luego Squad mira al rincón oscuro de la habitación de Chen, donde estaba Chen, y él ve a un hombre que lo salvó y ella le saluda. El capítulo 30 nos menciona que aquí Atticus cree que Jen fue el que atacó, cree que él fue el que atacó y mató a Bud Edwell y con el cuchillo, ¿no? Y que él quería reportar eso, aunque él fuera su hijo, ya que él creía que la justicia debía de aplicarse para todos. El sheriff sabía la verdad y dijo que fue Bud Radley el que mató a Bud Edwell para salvar a los niños. El sheriff insiste que el caso se cierre para que Bud Edwell, reportando que Bud Edwell cayó accidentalmente sobre su propio cuchillo, ya que él quería proteger a Bud Radley. El capítulo 31 es el capítulo final, donde nos menciona que Squad lleva a Bud Radley de regreso a la mansión, asegurándose de que él esté a salvo y cómodo después de haberlo salvado. De regreso a su casa, Squad se acurruca junto a Atticus mientras él lee y la niña reflexiona sobre las enseñanzas de su padre.